Es una línea ahora cerrada y que se ha reclamado insistentemente en su recuperación, no pocas veces ni desde pocos lugares. La Murcia-Chinchilla, un tramo de red única y sin electrificar, cerrado hace ya casi 3 años y que a pesar de la llegada de la alta velocidad a Murcia, en esta región, la siguen viendo como el camino natural hacia Madrid y buena parte de la red del país. Y por fin el Ministerio de Transportes ha dejado caer la idea de su regreso al servicio este 2025. Hablamos de la ruta por tren convencional entre Murcia y Albacete, que además da servicio a Cieza o Hellín y que quedó cerrada entre Archena y Murcia capital en febrero de 2022, cuando se iniciaron las obras de soterramiento de la alta velocidad entre la estación del Carmen de Murcia y la de Nonduermas. Desde entonces, todos los trenes con servicio en la región de Murcia tenían que ir vía Alicante, tanto la línea convencional, que da servicio a Cartagena, como la nueva, por alta velocidad, siendo esta conexión por Cieza, a pesar de ser más limitada en velocidad y capacidad, muy reclamada en la región por ser mucho más directa y ofrecer alternativas asequibles a la alta velocidad, que desde el primer día ha tenido críticas por sus precios e incluso unos tiempos de viaje alejados de lo esperado, al tener que pasar por Alicante en muchos casos y en los que no, acabar o comenzar en Chamartín en lugar de Atocha, lo cual apenas resta minutos al viaje. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La recuperación de la conexión ferroviaria por Cieza y Hellín es uno de los anuncios que hizo el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante la visita a Cartagena la pasada semana, donde aparte de apuntalar el proyecto de llegada del tren rápido y los trabajos de integración de vías y ampliación de la estación, que contamos recientemente en otro vídeo, se comprometió a dar respuesta a la petición de la alcaldesa de esta ciudad, Noelia Arroyo, y que también buscan muchos otros puntos de la región. Un regreso de esos servicios que está todavía por concretar, como sería en cuanto a frecuencias, horarios o tiempos de viaje, al depender de Renfe, pero que para hacerse posible ha sido necesaria la construcción de un tramo soterrado de unos 180 metros bajo el tendido de la línea de alta velocidad a Lorca, por el que cruza la vía de ancho ibérico en dirección a Albacete. Unas declaraciones de Santano que todavía hay que coger con pinzas dada su ambigüedad. Curiosamente, a pesar de la alta velocidad, los avances hacia Cartagena, todavía para largo, y la cada vez más cercana conclusión de las obras hasta Lorca y Almería, la reapertura y mejora del trazado hasta Chinchilla ha sido una de las principales reivindicaciones de la región de Murcia, que aspira a ver electrificada y desdoblada la que consideran conexión natural con la capital de España y por tanto el resto de la red. Un proyecto de electrificación que se encuentra dentro de la planificación europea establecida para poder recuperar la línea, pero todavía sin fecha, por lo que de abrirse este año se haría sin esas mejoras, algo que hace pensar a los más prudentes a que esto no ocurrirá y que de avanzarse en algo este 2025 será más bien en comenzar las fases de dicha modernización y por tanto no haya reapertura de la misma hasta no acabarse esos trabajos. Unas mejoras que también ayudarían notablemente a los actuales servicios de Cieza o Hellín. Recordemos que inicialmente Adif desplazó hasta la estación de Archena la salida y llegada de los trenes de Madrid, con el fin de mantener la conexión ferroviaria con la capital de España, donde los viajeros eran trasladados en autobuses entre las estaciones de Murcia y Archena, alternativa que duró poco tiempo, suprimiéndose el tráfico ferroviario por la línea de Cieza y Hellín tras la llegada de la alta velocidad a Murcia, un servicio que desde octubre de 2021 también estaba interrumpido con Lorca y Águila. Algo que ha hecho que desde entonces la línea de alta velocidad por Alicante y Albacete sea la única conexión ferroviaria con Madrid que tiene la región. Conexión más difícil si cabe para los viajeros de Cartagena, dado que no tienen la posibilidad de hacer el trayecto a la capital de España sin transbordos, lo que alarga la duración de los desplazamientos, siendo Cartagena la ciudad que más ha reclamado esta reapertura. Ahora, con la construcción del cruce soterrado entre Nonduermas y la entrada al túnel de Alcantarilla, hará posible que se recupere este servicio. Al menos ese es el compromiso ministerial,
pero todavía con muchas dudas en fechas y condiciones, lo que obliga a ser prudentes y esperar novedades. Al menos esa incertidumbre de si regresará o no el servicio por este recorrido parece quedar atrás, y siempre a la espera de más detalles. Un posible regreso o mejoras de esta línea que hará del 2025 año muy especial para el rincón sudeste del país, que verá cómo además avanza en los proyectos hasta Cartagena y Almería de forma importante, por lo que seguiremos muy pendientes para informar de las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.